¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de ¿Cuál es tu pasión? Estoy muy contenta porque he tenido unos invitados grandiosos. Me ha encantado la respuesta de la gente que nos ve, que me habla para felicitarme, que nos escribe. Y bueno, pues la idea de este programa es hablar bien de la gente del sur de Tamaulipas, de lo que estamos haciendo las personas por nuestro estado y de lo que hacemos con pasión. Y hoy tenemos como invitado a un amigo que es el licenciado David Granados. Bienvenido. Muchas gracias, David, Liliana. Qué gusto, me da mucho gusto que hayas aceptado mi invitación. Y pues vamos a entrar de lleno al tema y a la pregunta inicial de la que se deriva todo el programa, que es ¿cuál es tu pasión, David? Bueno, pues definitivamente si quiero pues resumir mi vida tanto en lo profesional como en todas las andanzas que me han tocado pues transcurrir en estos años, la pasión es la pasión de la historia, es pasión por la historia, ¿no? Así lo podría definir y inclusive, bueno, pues así se llama un pequeño, digamos que segmento que yo normalmente hago para redes sociales que tiene que ver sobre historia. Voy en diferentes lugares, voy contando un poquito esa historia poco conocida. La historia de México es riquísima, pero está muy mal contada. La gente no se entera, a veces no tienes un buen maestro de historia y ese maestro de historia te hizo falta de niño para amar tu ciudad, para amar tu país. Y es ahí donde pues me puedo, yo pues como internacionalista, como historiador, puedo trabajar en esa difusión de la historia por medio de museos, por medio de libros, de video, de recreación de batallas, hacemos un montón de cosas que tienen que ver con la historia y pues me siento muy orgulloso que después pues estoy cumpliendo 23 años como historiador, digamos que profesional, y bueno, pues me siento muy contento de lo realizado. Y este programa que transmites de Pasión por la Historia, ¿por dónde lo pueden ver las personas que nos están escuchando ahorita? Pues tengo mi pequeño canal en YouTube, la verdad que no tengo esa constancia que tienes tú, la verdad que pues, lo voy sacando, ahora estuve haciendo algunos segmentos para el tema del Bicentenario de Tampico, con ese tema estuve sacando algunos pequeños cortos, pero bueno, lo he trabajado durante mucho tiempo, desde los tiempos del Bicentenario de la Independencia de México en el 2010, en el centenario de la Revolución, y pues temas varios, ¿no? Radiqué buena parte de mi vida en el Bajío, y ahí me di la oportunidad de contar la historia de lugares como Guanajuato, como Celaya, como León, como San Miguel de Allende, como Pozos, Guanajuato, Ciudad Porfirio Díaz, entre muchos otros. Entonces, me ha dado la oportunidad de ir viajando, conociendo y sacando lo mejor de esa identidad y orgullo local para difundirla. Siempre se dice, bueno, ¿para qué sirve la historia? O sea, en estricto sentido, ¿para qué sirve un historiador o para qué sirve la historia? Bueno, yo lo definiría en tres cosas, ¿no? Primera, pues para identidad y orgullo local. Nadie ama lo que no conoce. Si a ti no te enseñan bien de qué se trata tu ciudad, tu país, difícilmente lo vas a amar. Entre los
8 y los 12 años, cuando vas entre cuarto y sexto de primaria, es cuando tienes la oportunidad de que te enamores de tu país. Antes es muy pronto, ya después es muy tarde. Si se te pasó esa etapa, ya no lo amarraste, ya no lo obtuviste, ¿no? Entonces, por eso después la gente no vota, por eso después la gente no lucha por su ciudad, por eso no le importa si está sucia o si está algo descuidado o no le importan las fechas cívicas. Esto lo han entendido muy bien otros países y han trabajado muchísimo en ese sentido. O sea, han trabajado muchísimo en generar ese amor por tu país, ¿sí? Por tu ciudad. Y bueno, pues eso es lo que trabajo yo, en esa pasión por la historia. Oye, David, y hablando de la niñez, ¿qué cualidades se despertaron en el niño que ahora es un historiador, que tú recuerdes y digas, desde pequeño yo tenía estas cualidades referente a la historia? ¿Tenías buena memoria? ¿Te gustaba la lectura? Platícanos un poco cómo era ese pequeño antes de convertirse en hoy que eres un escritor, historiador. Se puede decir que has trabajado también en impulsor de la cultura, estás trabajando también en impulsar la creación de museos, pero vamos a remontarnos en ese pequeño niño, cómo se desarrollaba en su hogar en relación a esto que ahora realizas. Pues sí, definitivamente yo crezco en una familia en donde los temas culturales y los temas de historia eran importantes. Era una familia desde mis abuelos, mi madre Angelita Ramírez Prom y todos mis tías, todo, eran ávidos lectores. O sea, lo que había en la casa eran libros, ¿no? Los compartíamos, los leíamos, los discutíamos, mis hermanos, todos, había una sana competencia por leer y por saber, y yo crecí en ese ambiente, cerca del centro histórico, recorriendo con mi abuelita y me contaban, en este edificio pasó esto y aquí se rindió el brigadier Isidro Barradas y este monumento lo construyó tu bisabuelo, y íbamos caminando, íbamos al mercado, caminábamos por el centro y pues ibas creciendo con eso, esas cosas estaban ahí. Y cuando yo estudié en el Félix de Jesús Roger, desde ahí las madres, las monjitas, digamos así, me impulsaron ese gusto. Me daban acceso especial a la biblioteca, me prestaban libros, cosas que a los demás no lo hacían, tenían cierta confianza conmigo. Me empezaron a invitar a hablar en las ceremonias era como que su orador oficial para algunos temas, y entonces eso me empezó a impulsar. Cuando entro al Cultural Tampico, también buena amistad con los padres jesuitas que dejan su impronta en todos sus estudiantes, buena relación con la encargada de la biblioteca, y eso va creciendo y va generando un sabor y unas ganas de saber y de conocer. Pero qué importante lo que estás contando, que la familia coexista con los pequeños, que los tomen en cuenta para todas las tradiciones familiares, la historia de la propia familia, de dónde viene cada uno, que ahora ya vamos a tener más oportunidad de conocer un poco de dónde vienes, porque ya existe la fotografía, pero históricamente a lo mejor nada más conocemos del bisabuelo para acá. Es muy difícil, pero hay familias que sí han acostumbrado a platicar, a contar la historia como te la contaban a ti, tu abuelita, y tú que vivías en el centro histórico, pues que te platicara, y eso fue despertando tu interés. Así es, eso es muy importante, o sea, tomar en cuenta a los niños con información importante. O sea, no es como contarles cualquier cosita, contarles cuentitos, no, contarles las cosas como fueron, cómo creció la ciudad, el auge petrolero, los movimientos sociales, los personajes que pasaron por aquí. O sea, la historia era, digamos que de adultos, ¿no? Una historia bien contada, con muchos matices, con muchos datos, y era una historia que se entrelazaba entre lo familiar y lo local, y después de ahí a lo nacional y lo internacional. Entonces me voy acercando a la época de tomar la decisión que iba a estudiar, y yo de entrada decía, pues voy a estudiar historia. Cuando se acerca la toma de la decisión, me dicen, bueno, ¿por qué no buscas algo que tenga que ver con la historia, pero que no sea formalmente historia? Creemos que
te puede ir mejor en la vida y vas a conocer más y vas a viajar más. Entonces, es donde tomo la decisión de estudiar Relaciones Internacionales. Y estaba como de moda en aquella época esas carreras, ¿no? Así es. Y entonces al revisar el plan de estudios de la Universidad Iberoamericana me doy cuenta que pues prácticamente todo estaba basado en la historia. O sea, las materias eran historia, pero la historia entre los países. Entonces tomé una nueva dimensión del gusto por la historia. O sea, ya no iba a ser la historia solamente local, sino iba a ser una historia internacional de relaciones entre los países que tenían que ver con guerras, con acuerdos, con tratados, geopolítica se llama, ¿no? Entonces es cuando me meto al tema del estudio, digamos que de la cuestión internacional, y defino hacia mí mismo qué es ser internacionalista para mí. Y bueno, pues de todas las áreas que hay en las relaciones internacionales, como puede ser la diplomacia, el comercio exterior, los estudios, la ciencia política, me dedico a tratar de llevar lo mejor de México al mundo y tratar de traer lo mejor del mundo a México. Entonces, ahí viene una etapa profesional muy interesante. Que tenías que 19 años cuando empezaste. Primero la carrera y ahí ya empiezo a desarrollar un montón de cosas. Inmediatamente entro a lo que se llamaba la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Luego, por azares del destino, me toca un puesto directivo y en nada, con muy escasos años, ya estaba yo viajando por el mundo, llevando los productos de Guanajuato al mundo y trayendo lo mejor del mundo a Guanajuato, ¿no? Inversiones, cultura, arte, los intercambios eran muy variados, sobre todo en el área de las exportaciones. Y ahí me di cuenta de dos cosas muy importantes. Que cuando el mexicano sale al exterior, necesita ese bagaje cultural que le permita, una vez que después que estuviste en la feria o en la transacción comercial, después te vas a comer con los compradores, ¿no? Con los inversionistas. Y en esas cenas interminables en buenos restaurantes con un buen vino, o con embajadores, con gente, con asesores o gente del cuerpo diplomático, pues te das cuenta que los extranjeros saben muchísimo de México y que las preguntas no son sencillas. No solo es Pancho Villa y tequila, ¿verdad? Así que saben mucho. Bastante, ¿no? Entonces, ese bagaje cultural que traía desde la niñez me empieza a servir muchísimo para tener conversaciones, lo que llamábamos elevar el nivel del diálogo. O sea, no vamos a hablar de nimiedad, vamos a ver cómo está el tema de la geopolítica y cómo está la historia de México en relación a otros países. Y de ahí surge una teoría muy importante que es base para lo de Tampico 1829. Ya sobre el 2001, 2002. Pero tú estabas todavía en Guanajuato cuando te empiezas a interesar en tus orígenes y a hacer algo también por este sur de Tamaulipas, ¿verdad? Así por es. La zona conurbada. Así es. Estando fundamentalmente en la zona de España, empiezo a analizar la historia desde el punto de vista internacional. Y una cosa que no nos habíamos como que platicado mucho. Todos sabemos que la guerra de independencia inicia un 16 de septiembre a las 5 de la mañana, el cura Hidalgo llega y toca la campana y empieza una guerra contra el mal gobierno, ¿no? El mal gobierno representado en el gobierno español del imperio, que estaba José Bonaparte, el hermano de Napoleón. O sea, habían tomado los franceses España. Entonces, no le estaba declarando la guerra a Fernando VII, se le estaba declarando al gobierno francés que estaba en España. Tema que dije, caray, espéramelo, esto no me lo habían contado tan así. No lo contaron así. Bueno, entonces me empecé a meter y me di cuenta que pues en 5 meses ya Hidalgo ya lo habían fusilado y después llega Morelos y después lo fusilan y después Pedro Moreno y Javier Mina y un montón de gente. Y pues resulta que la guerra pues no se había acabado. La guerra nunca se acabó, o sea, seguía el estado de guerra, que es un término de relaciones internacionales, el estado de guerra continuaba, ¿sí? Y llega el ejército trigarante, toma la Ciudad de México, claro, es como tomar el imperio, de tomar el centro de la Nueva España, pero la guerra no se termina. Y entonces, desde San Juan de Ulúa, que era un fuerte que está enfrente de Veracruz, bombardean Veracruz. Y la escuadra mexicana empieza a pelear con barcos españoles en el Caribe y hay una batalla que se llama la Batalla de Mariel en Cuba, de entre barcos mexicanos. Y dice, bueno, ¿y por qué nadie me platicó todo esto?
y después me doy cuenta que en Tampico, en 1829, lo que se decía la rendición de Barradas, lo que se decía el intento de reconquista, pues no. En materia de relaciones internacionales, el estado de guerra nunca se terminó y este era el fin de la guerra de independencia. Hasta 1829, y eso ya estaba documentado como historia en España. Allá sí lo tenían más o menos. Allá estaban los documentos, me voy al archivo de Indias, me voy al archivo militar de Zaragoza, me voy al archivo militar de Toledo y empiezo a darme cuenta que espérame, ahí hay mucha más información de la que nosotros teníamos. Pero llego a México y me doy cuenta que acá sí estaba esa historia sí existía. Nada más que en aquellos tiempos todavía no estaba tan fuerte lo de internet, pero estaba en los archivos. Y entonces empiezo a ser asiduo visitante al Archivo Histórico Militar de la Sedena, al archivo... pero en México, en Tampico ciudad. No sabíamos nada de esto. Todavía no. Entonces armo todo esto, preparo un asunto, preparo una presentación, llego en el 2002 y con los amigos de toda mi vida, los del Club del 29, que es coincidencia, no tiene nada que ver 1829 con el Club del 29. Entonces los presento. Aquel Club 29 como del 90, ¿no? Del 84. Del 84, fíjate. O sea, del 84, mis amigos de la infancia, de la juventud. Les presento y digo, mira, hay este proyecto para rescatar una historia interesantísima de Tampico que nadie sabe. Y ellos dicen, nosotros te apoyamos. Y entonces, pues ya tenía 14, 15 gentes que me apoyaban. Le digo a mi familia y todos dicen, nosotros te apoyamos. Conozco al cronista de aquella época, Marco Flores, y yo te apoyo. Y así entonces empiezo a sumar voluntades. Y un día en la Casa de la Cultura, un 11 de septiembre del 2002, presento lo que se llama el Proyecto Ciudadano Tampico 1829. Ahí, ante 70 personas más o menos, se conforman todos los comités, se empieza a formar lo que sería la Asociación Civil Rescate Histórico de México. Y empezamos un proyecto a 27 años. Yo creo que no hay un proyecto ciudadano que se haya puesto una meta tan lejana, a 27 años, porque sabíamos que en el 2029, o sea, dentro de 4 años, se van a cumplir los 200 años de la victoria de Tampico. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar y era un montón de chamba, ¿no? Desde hacer un libro con sustento histórico, presentar esto ante el Cabildo, ante el Congreso de Tamaulipas, queríamos que fuera ley, y después ante la Cámara de Diputados y Senadores. Y nos tardamos 10 años solamente en el tema jurídico. O sea, armar todo esto, ir ante comisiones, discutir, sustentar y que a ver el papelito y a ver, tráeme el documento y no, espérame que Santana, todo un show. Y ahora sí que todo esto proporciona la historia, porque en ese momento me imagino que no tenían ningún apoyo de gobierno para toda esta investigación. De ninguna manera, totalmente ciudadano, totalmente sin fin de lucro, totalmente apolítico, muy importante. O sea, pero recibimos apoyos de todo el mundo. O sea, todo el mundo, empresarios, instituciones, diputados, senadores, alcaldes, nos empezaron a apoyar. La familia, te digo, los cronistas, todo el mundo fue muy generoso en esa época. Fueron los inicios, ¿no? Y fuimos y empezamos a lograr Heroico Tampico. Y después, no, pues, Heroico Pueblo Viejo, y Heroico La Barra, y Heroico Tampico, Altamira, y Heroico, o sea, empezamos a lograr algo. Se designaron estas 5 municipios. Así es. Como ciudades heroicas. Eso, heroicas. Entre todos los municipios de México, ni el 4% tienen ese distintivo. Es el único caso en que 5 municipios diferentes hayan sido declarados heroicos por el mismo hecho. Ajá. Y bueno, pues esto nos une a toda la zona. ¿Qué es la Barra de Madero, me dijiste? Tampico, Altamira y Pueblo Viejo y Tampico Alto. Así es. Son los 5 municipios. Es donde sucedieron estas batallas durante 45 días, ¿no? Entonces las batallas fueron dándose y aquí se da, te digo, la rendición de ese 11 de septiembre. Es la única vez que un ejército extranjero entregó armas y banderas ante el ejército mexicano y se rindió y se quedaron prisioneros de guerra 2 meses antes de que los subiéramos a los barcos y los mandáramos a Cuba. ¿Sí? Todas esas historias pues nadie las sabía. Y entonces empecé a trabajar más y más pasión por la historia y más ganas y apoyos y gente. Y fuimos logrando muchísimas cosas. Y bueno, pues pusimos ese museo, pequeño museíto, ahí en la aduana marítima de Tampico,
un museo que estuvo durante 20 años funcionando de forma ciudadana otra vez, sin ningún apoyo de ningún tipo, más que pues la gente, ¿verdad? O sea, cobrábamos 10 pesitos, ¿no? Y eso nos permitía también invitar a muchísimas escuelas de forma gratuita y al que no tuviera nombre, pásale. Se han hecho 2 libros de esta victoria de 1829. Así es, tengo 2 libros publicados sobre Tampico 1829 y un libro que se llama Heroico Tampico Alto, sobre lo mismo, pero visto desde el punto de vista de los de Tampico Alto. ¿Y dónde lo puede adquirir nuestros amigos que nos están escuchando? ¿Tienes nueva edición o no tienes? Este año estoy con la idea de sacar la 3ª edición del libro de Tampico, estoy trabajando en eso, y la de Tampico Alto se vende en la presidencia municipal y en muchos de los restaurantes de la Ribera. Si tú en un restaurante de la Ribera le dices, oye, ¿tienes el libro de Tampico Alto Heroico? Te lo traen y te lo venden. Excelente. Es un muy buen libro, ilustrado, desarrollado el diseño por la doctora Milagros Angelini, y la verdad es un gran libro, un gran libro. Y bueno, con todo esto, allá en Guanajuato, un día me dicen, oye, ¿por qué no haces un proyecto para San Miguel de Allende de rescate de los dragones de la reina, como yo había hecho los de aquí de Tampico? Y dije, ¿por qué no? Y entonces lo organizo para el alcalde de allá, y padrísimo, y se convierte en una de las fotografías que más se tomaban los turistas. Así se toma la fotografía con con la iglesia de San Miguel Arcángel y con los dragones. Les encantaba el tipo a caballo, ¿no? Pues empieza ahí, ¿y por qué no me haces un museo? Tenemos dentro de las fotografías esos dragones que yo no me acuerdo de haberlos visto. ¿Cuántos años tienen? Pues están ahí en San Miguel, siguen estando ahí en el centro. Vamos a pedirle a David que pase un poco de fotografías que nos hiciste favor de compartir para que me vayas hablando un poco de... Esa es la página que dices que Pasión por la Historia, Pasión ¿verdad? por la Historia, te digo, es ese programita. Salía en el Bicentenario, salió mucho. Me hicieron muchísimos pues, spots en aquellos tiempos. Salíamos mucho en TV4 de canal de Guanajuato, etcétera. Y la verdad que, bueno, pues hemos recorrido muchísimo. Entonces empiezo a hacer un museo, y después otro, y 20 años después, pues llevo 20 museos. O sea, algunos en Guanajuato, ahí están algunas fotografías, platícanos un poco. Hay algunas fotografías, híjole, pues me hubiera traído fotos de todos los museos, pero bueno, museos muy interesantes. Bueno, que las vayan pasando. Sí, museos muy interesantes que tienen que ver pues sobre minería y sobre momias viajeras y sobre la independencia y sobre la revolución y sobre las batallas de Celaya. Y después, ya trabajando con la doctora Milagros, hicimos varios museos muy importantes, como los 2 museos de Pozos, Guanajuato, el Museo de la Escuela Modelo, y venimos y empezamos otra vez a trabajar en Tampico. Echamos a andar, digo, no nos tocó hacer la museografía, pero echamos a andar Barco Museo del Niño, después toda la señalética histórica aquí de la ciudad. Después hicimos el videomapping que se proyectó en ¿Qué tal está el museo del Barco Museo del Niño? Fíjate que nunca he ido. Pues mira, es un rescate interesantísimo del edificio, la verdad. Ahí era un centro penitenciario, pero esa zona, ¿antes qué fue? No sé. Bueno, ese cerro, se habla que fue desde tiempos prehispánicos, ahí había una cue, similar aquí a la que hay aquí en Las Flores, ¿no? Esas cues había por todo el territorio aquí de Tampico, y bueno, desde ahí, desde tiempos prehispánicos, yo siento que era un lugar de avistamiento sobre el río Pánuco. Después, en la batalla de 1829, un capitán, Juan Andonaegui, vasco, Andonaegui, le encargan poner una batería ahí para dominar ahí el paso del río. Por eso se llama Cerro de Andonaegui. Después el mexicano deshizo el diptongo y ya quedó Andonaegui, pero era Andonaegui. Bueno, pues después ahí hubo una planta de luz, ¿te acuerdas? También la historia lo marca ahí como un lugar de una planta de luz. Fue Palacio Penal. Casi todos lo relacionamos como la penitenciaría. Pues no, si tú ves ahora, y está bellísimo,
Pues es un edificio de arquitectura inglesa. Pues cuando yo fui a hacer mis prácticas ahí en Derecho Penal era una cosa espantosa. Espantosa. Y creo que me traumé tanto, pero voy a volver y pues invitamos a todos nuestros amigos a asistir. Es un lugar bellísimo, el edificio es una joya, ahí estaban los juzgados penales y en la parte de atrás estaba la penitenciaría, con isóptica, con este sistema de que se puede todo vigilar desde un solo punto, muy interesante. Qué padre que hayas participado ahí y también en el Museo de la Ciudad de Tampico. Sí, como te comento, a partir de ahí surgen varios proyectos. Empezamos con el doctor Carlos Dorantes del Rosal, nos encarga el Museo del Automóvil. Ese sí está increíble, ya fui. Bueno, pues es un gran museo, 3 pisos de museo. Arriba tenemos otra exposición que se llama Mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, que es otro tema muy interesante sobre el espionaje nazi en Tampico y los barcos petroleros en la Segunda Guerra Mundial. Interesantísima, una historia muy tan pequeña que tampoco la gente casi no la conoce, cómo México entra a la Segunda Guerra Mundial. Y después está el restaurante La Meta, que es un restaurante con temática de Fórmula 1. Digamos que la última sala es la sala de Fórmula 1 del museo, pero bueno, pues tiene un privado muy interesante que se llama El Paddock, etcétera. Pues es un muy buen restaurante también, hay música los fines de semana. Pero bueno, ese museo se convierte en un referente, porque era la gran colección de Don Carlos, pero se convierte en un referente y gracias a esa museografía de la doctora Milagros y ese trabajo que se hizo, nombran a Don Carlos al Salón de la Fama del Automóvil. Es considerado el mejor museo de automóvil de Latinoamérica. ¡Qué barbaridad! Y uno de los 10 mejores del mundo. De hecho, acabo de estar con un grupo de gente de aficionados al automovilismo que vinieron de Monterrey y no lo podían creer. O sea, no lo podían creer. Sí, los tan pequeños conocíamos esos vehículos porque cada año como que los sacaban a hacer un recorrido, ya no sé si lo hagan. Y qué bueno que esta aportación del licenciado Dorantes a la ciudad de Tampico, que también ha traído mucho turismo, ¿verdad? Mucho turismo y sobre todo un turismo que ya se sorprende de un Tampico diferente. He escuchado mucho la frase de no parece Tampico. Y yo les digo, no, a ver, ¿cómo que no parece Tampico? No, es un nuevo Tampico. La verdad que en los últimos años Tampico ha mejorado muchísimo en tema turístico. O sea, no solamente la zona del Carpintero, la zona del mercado, la zona de las plazas, las bajadas al mercado, estos museos. A raíz de ahí surge el Museo de la Ciudad. Un grupo de ciudadanos decide regalarle un gran museo a esta ciudad con el Bicentenario, un grupo empresarial, y pues se apoyan ahí con el alcalde decide comprar la Casa Fernández. Y la licenciada Elvia Olguera, que sigue al frente como ella directora del patronato, ¿no? Como secretaria de Turismo le da un gran impulso y ahora se queda como directora del museo. Pero realmente el Museo de la Ciudad de Tampico se vuelve también a convertir en un gran referente. Es un lugar donde se hacen todo tipo de eventos, es un lugar muy cómodo, muy bien montado, con una museografía de alto standing a nivel internacional. O sea, la gente viene y dice, qué buen museo. Ya es considerado el mejor museo de una ciudad, así como Museo de la Ciudad en México. Porque la Casa Fernández, como la llamamos siempre, es en sí patrimonio histórico de nuestra ciudad, ¿verdad? Es preciosa, vale la pena que vayan. Además venden muy buen café de Degas. Un saludo a mi amigo Gabriel. Y la verdad que vale la pena ir a recorrer todo el centro histórico. Así es, yo creo que considero, con esta pasión por la historia, siempre por eso voy contando cosas ahí de la ciudad, que el tampiqueño le debe un poquito de conocimiento a su ciudad. Nos hemos encerrado mucho en la zona, vamos a llamar la zona campestre, sí. La zona de las lagunas, la zona de los altos de la ciudad. Vamos mucho a los clubes sociales, pero está esa gran oportunidad de conocer nuestra ciudad. O sea, la verdad que puedes recorrerla. Ahora está la Ruta de las Cantinas, que fue premiada a nivel internacional en la Feria de Fitur España. Es un referente, porque más allá de ir de cantinas, es ir a conocer la gastronomía tan pequeña, que es muy rica, muy variada, y aparte vas caminando por la ciudad y vas conociendo los edificios, ¿no? Oye, ¿qué tal están las cantinas? Porque ayer salía del casino y volteé y vi Bar Cosmopolitan.
de la ruta de las cantinas y le digo a mi mamá, y me voy a meter, y mi mamá, ¿cómo te vas a meter ahí? ¿Qué tal están? Bueno, pues obviamente, y siempre habrá quien diga, no, es que le falta y que esto, que lo otro. Yo creo que han mejorado muchísimo. O sea, por supuesto, hay unos que son referentes, como puede ser el Porvenir, ¿sí? O puede ser, ahora hay uno muy bueno, el Royal la Copa de Oro, están muy bien puestas. O sea, otros muy turísticos como la Sevillana o el Salón Madrid. O sea, está riquísimo. Claro, estás en una cantina, pero esa es la experiencia. O sea, que sí podríamos elevarlas un poquito en algunas cosas, sí, seguramente, y eso se tiene que trabajar, pero ese es el chiste. O sea, tampoco podemos perder toda la identidad y que todo sea como en Estados Unidos, así súper clean, ¿no? Claro. Necesitamos que también tenga un poquito de esa esencia, porque eso es parte de nuestra identidad. Oye, David, y actualmente radicas en Tampico, estás trabajando mucho por Tampico, ¿y qué proyectos tienes a futuro de la ciudad? Qué bueno, y te agradecemos mucho que estés haciendo ese rescate histórico. ¿Qué proyectos vienen a futuro? Bueno, pues ahorita hay proyectos sumamente interesantes. Estamos desarrollando el proyecto para el Museo de Altamira, o sea, un museo importante. El doctor Armando Martínez tiene una visión muy importante para lo que él quiere como un museo. Estamos trabajando con el doctor Dorantes, el próximo museo de Casa Gándara. Preciosa esa casa. Increíble. Yo la conozco porque se dedicó en algún momento, se destinó a eventos culturales, funcionaron muy bien, pero ya no sé qué pasó. Me imagino que la propietaria ya se fue de Tampico, lo que sea, y ya la adquirió el licenciado Dorantes. El licenciado Dorantes, cuando recibió el premio en el Bicentenario, Fray Andrés de Olmos, él ahí hace el anuncio de la compra de la casa Gándara. Ya se tiene trabajando pues, más de casi un año. Como les digo, la doctora Milagros Angelini está haciendo la museografía, yo estoy viendo la parte histórica. Hay un grupo pues, de ingenieros y de estructuristas y de restauradores, porque es todo. Cuando entramos a un proyecto de estos, son proyectos interdisciplinarios donde participa mucha gente. No creas que como que lo hizo uno, ¿no? Participan desde el restaurador, que tiene que ver todas las cosas con el INA, el arquitecto, el estructurista en esos temas de casas antiguas. Es muy importante la estabilización del inmueble, todo lo que implica la restauración, y porque después son proyectos grandes, importantes, como el caso del Museo de la Ciudad, ¿no? Ahorita estamos trabajando en ese tema, pero traemos muchos otros proyectos. ¿Y más o menos para qué época crees que quede esa casa Gándara? Pues mira, ahí sí las fechas, nunca puedes dar una fecha real, porque son proyectos muy complejos. O sea, hacer un museo es complejo, por lo menos un año, año y medio como mínimo. Bueno, ojalá que antes de los 4 años que vamos a conmemorar esta victoria de 1829, ¿verdad? No, por supuesto, para ese tenemos otros proyectos, hay muchos proyectos con respecto a eso. Obviamente, uno de los más importantes es volver a poner el Museo de la Victoria de Tampico, darle un nuevo lugar. Tenemos grandes piezas como el cañón histórico, que es el que se dispara cada 11 de septiembre. Tendría que ser en el centro de Tendría Tampico, que ser, ¿no? en el centro, y sobre todo en la Plaza de la Libertad. Ahí estamos trabajando en un proyecto integral de la Plaza de la Libertad. Ahí vamos muy bien en ese tema. También estamos trabajando en un proyecto de la aduana marítima de Tampico. Ahí hay fotografías también. Sí. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, cada 11 de septiembre se dispara ese cañón. Ese cañón, no, te acordarás, estaba en frente del auditorio municipal. ¿Te acuerdas que ahí había unos helados, ahí en la Bambino o algo así se llamaba, y enfrente estaba ese cañón? Esa fue de las primeras cosas que rescatamos para hacer el museo. Yo de niño iba a comer helado ahí enfrente y siempre pensábamos que ese cañón, digamos que era de mentiritas, o que era de... Y sí fue de la independencia de México. Fue de la batalla. De la batalla. Fue de la batalla. Yo teniendo 6 años, parte de esta pasión por la historia surge cuando enfrente de mi casa, unos albañiles haciendo unos cimientos, se encuentran una bala de cañón. Y entonces yo veo lo de la bala de cañón, oigo cómo con el pico le pegan, se oye así el sonido metálico, corro a decirle a mi mamá. Ya cuando regresé, ya la bala ya había desaparecido. Mi mamá puso orden, dijo: me abren todas las bolsas y aparece la bala. Las mochilas, por favor. Y entonces esa bala de cañón de 12 libras
cuántas horas y no, me pasaría viéndola y diciendo, bueno, ¿de qué podría ser? ¿No? Entonces pensábamos que si de los piratas, que si del tiempo. ¿Y esas de qué material son? Son de hierro fundido. De hierro. De hierro fundido. Y entonces, haciendo este proyecto ya en 2001, de repente un día digo, esta bala debe ser del cañón de allá. Empiezo a relacionar todo, tengo ahí sueños vívidos y le digo a mi madre, ve y checa, te lleva, ¿dónde está la bala? No, pues por ahí debe estar, encuentran la bala, ve y checa si es del calibre del cañón. Van y dicen, es del calibre del cañón. Le dije, pues levántale tantito la pintura a ver si es de metal, porque siempre pensábamos que era de cemento. Tenía tantas capas de pintura que pensábamos que era de cemento. Y aquí en el cronista, por ejemplo, o aquí en el municipio, ¿no lo tenían registrado como un cañón de aquella época? Pues digamos que no le habían dado esa importancia. Acuérdate que las cosas, los descubrimientos son como la carta de Poe, ¿no? Puede ser que está arriba de la mesa y nadie le encuentra, ¿no? Así, ¿no? Sí. Así pasan los Y descubrimientos. te acostumbras a verlo ahí y ya le pierdes el interés. Ahí está. Ajá. Y pues no, pues resulta con que sí, otra vez, la gente súper generosa, el apoyo del gremio de lijadores con las grúas, varaderos del Pánuco ayudándolo a limpiar el cañón, después nos ayudaron a hacer la cureña con los carpinteros también del gremio unido, etcétera. Un año ya estábamos disparando el cañón en la aduana, un cañón que es la pieza de artillería más importante en activo que existe en México. Si ustedes lo ven en alguna de las ceremonias del 11 de septiembre, te quedas impresionado. Qué bueno que nadie se lo había llevado a su jardín. Qué interesante. Así rescate. Así es. Y después encontramos uno en Ciudad Madero que estaba en los patios de refinería y ahora está enfrente de la presidencia municipal. ¿Sí? ¿Y no apareció más gente de Tampico que tuviera ese tipo de balas? ¿No sabes? Sí nos donaron varias, sobre todo en el inicio del Museo de Tampico. ¿Se llaman balas también? Sí, balas de cañón, balas raza se llama, son esas balas que son sólidas, porque después hay otras que tenían como que entonces ya se le empezó a poner como que para que explotaran, pero la bala de aquella época eran balas sólidas, ¿no? Con eso destruían fortificaciones o casas, con eso se bombardeaba, y también los cañones se ponían cosas pequeñas y se utilizaba como metralla, ¿no? Era como si fuera una metralladora. Oye, David, ¿y el cañón en alguna parte de su cuerpo trae el año? ¿Quién nos los vendió? Así es, trae una fundición ahí, hasta trae un año, no quiero mentir exactamente, creo que 1791, por ahí. Fundición, creemos que es alemán, por el tipo de fundición, pero bueno, en aquel tiempo la Nueva España compraba cañones o traía cañones de barcos, de cosas, pues digamos que no era tan fácil fundir un cañón, por lo menos en Nueva España no había una fundidora de cañones, no, casi todos los cañones eran europeos, pero bueno, a final de cuentas es una pieza interesantísima. Y junto con esa pieza, pues en el museo tenemos unas copias que nos hizo el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec de las banderas rendidas por los españoles, que son una joya esas banderas, la Cruz de Tampico, que es una condecoración que se dio a los militares de aquella época, armas, pinturas originales, tenemos un montón de cosas. Es una colección. Entonces ya regresar crear el Museo de la Victoria de 1829. Regresar ese museo. Ahí está la foto del cañón. Ahí está ese monumento al soldado mexicano que se encuentra en la Plaza de la Libertad, que también es una característica muy importante, es un monumento, digamos que al soldado desconocido. Eso es poco común en México. Aquí casi todos los monumentos son algún general, alguna cosa. Claro, y hablando del soldado desconocido, de los sí conocidos de participantes en esa victoria, ¿hay nombres de gente de esta zona conurbada que se reconozcan en la batalla? Fíjate que no tanto. Tampico era una ciudad muy joven apenas, tenía 6 años de fundada, prácticamente todos los que estaban en aquel tiempo en Tampico, casi todos eran de Altamira, o eran extranjeros, o eran gente del norte de Veracruz. Todavía digamos que no había una generación de tampiqueños, pero definitivamente muchos de los que murieron en Tampico eran
oficiales del ejército mexicano, más de 1000, les debemos un reconocimiento de honor. ¿Y no hay ningún panteón donde estén ellos, esos 1000? Creemos que la parte más importante de esos fallecidos fue en la batalla de la toma del Fortín de la Barra del 11 de septiembre, te digo, allá por donde está el faro, en la Barra, en Ciudad Madero. Sabemos que ahí se hicieron unas fosas comunes, como en los casos de las batallas, pues se levantaba el campo y ahí se enterraban. Pero en el monumento que se empezó para construir, déjame decirte una de las cosas más interesantes de esta victoria de Tampico. El general Santana, que era una persona del siglo XIX, gran admirador de Napoleón, no solamente pues obtiene la victoria aquí, sino que pues la hace como su sello distintivo, ¿no? Aquí es donde le dan el ascenso a general de división. Y bueno, pues cuando cumple 25 años, pues quiere hacer una fiesta, ¿no? Pues como todos, y entonces manda a hacer un canto patriótico que pudiera ser utilizado como himno nacional. Entonces se hace una convocatoria pública y pues se iba a estrenar en ese septiembre. Y bueno, pues resulta con que el himno nacional es la versión poética de la batalla de Tampico y de la victoria de Tampico. O sea, cuando dice, y retiembla en su centro la tierra, o sea, es que desde Pueblo Viejo disparaban los cañonazos al centro de Tampico, ¿sí? O sea, le estuvieron disparando ahí y retumbaban porque no tenían suficientes balas y entonces decían, bueno, no podemos destruir Tampico, pero sí, cada media hora ahí va un cañonazo, nada más para no dejarlos dormir, ¿no? Y entonces, todas esas historias están ahí y pues no, como que no lo sabíamos y de repente empiezan a aparecer los periódicos de la época y los partes de guerra y dices, pues claro, esa es la relación, el himno nacional es un himno de victoria, no es un himno bélico, es un himno de victoria. Y cuando dice, para ti las guirnaldas de oliva, se refiere a la patria. El monumento es un águila que está arriba de la patria. Y en el monumento están las guirnaldas. Entonces, para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, ahí dice, de la gloriosa independencia 1829. Un laurel para ti de victoria y tiene que ver con las hojas de laurel que están en el monumento. Un sepulcro para ellos de honor. Ahí en la base se pensaba traer esos huesos porque es lo mismo que se hace con el ángel de la independencia. Tú sabes que el ángel de la independencia abajo tiene los restos de los héroes nacionales. Sí, sí, sí. Es un osario, sí. Es un osario. Y el ángel no es un ángel, es una victoria alada. Es la coronación de la victoria. Es una diosa Nike que fue un regalo a México también francés, ¿no? Bueno, pues digamos que fue tomado, pero fue más bien hecho por México en el centenario de la independencia, ¿no? Entonces, todas estas historias investigadas, entrelazadas en estos libros que te digo, sustentadas, que nos permitieron cambiar la ley del escudo, la bandera y el himno nacional, y que el 11 de septiembre esté grabado ahí como fecha histórica nacional. Es la única fecha de Tamaulipas, no de Tampico, de Tamaulipas en el calendario nacional. Y hay mucho trabajo que hacer. Yo recuerdo que sí, hubo muchos eventos, tuve la oportunidad de asistir a alguno, que de hecho me invitó tu mamá, me acuerdo, pero otra vez como que se silenció esto, ¿no? Entonces como que tenemos que seguir siempre, qué bueno que se haga el museo para que siga presente porque ha sido mucho trabajo tuyo y de muchos ciudadanos, como tú comentas, y que no se pierda otra vez en la historia otros 200 años, ¿verdad? Así es el gran trabajo de todos los ciudadanos de Rescate Histórico de México, Asociación Civil, como te decía mi familia, pero bueno, hoy cumple pues años de fallecido mi estimado Marco Flores, el cronista de la ciudad, con el cual pues trabajé mucho estos temas. Muchas personas que nos han ayudado, entre ellos muchos políticos, muchos diputados, muchos regidores, mucha gente que siempre nos ha apoyado en estos 22 años, 23 años. Que faltan 4 años decisivos, sí. Que lo tenemos que lograr, por supuesto. Que estoy seguro que vamos a sumar voluntades y apoyos, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Realmente la historia de las ciudades debe servir para algo.
debe servir para algo y está, como te decía, la identidad, el orgullo local, el generar mejores ciudadanos, pero también para su desarrollo económico y para su turismo. O sea, es para el habitante y para el visitante, para la gente que viene y le podamos decir con orgullo, aquí pasó y fuimos esto y ganamos. Y realmente esa H es de victoria, ¿no? Claro, oye David, ¿y se han documentado, o más bien tienes fotografías que fueron también obsequiadas por gente de la ciudad, o todo lo conseguiste en los archivos históricos No, de no, la Ciudad de México? por supuesto que he sido, todo esto siempre es un trabajo ciudadano, ¿no? Por ponerte un ejemplo, prácticamente toda la colección que se encuentra en el Museo de la Ciudad son cosas que la gente puso en comodato ahí. La gente es muy generosa, abre sus archivos, objetos, piezas, armas. Hay mucha gente que ha colaborado en esto. En el Museo de la Victoria de Tampico, lo mismo. Y ahora que lo pongamos ya más grande, pues volveremos a convocar a la ciudadanía. Muchas cosas se donan, muchas cosas se dejan en comodato y muchas cosas se adquieren. De repente aparecen ahí en eBay o en alguna página de todo colección en Europa, etcétera, y pues vamos y la compramos porque es la única oportunidad que tenemos, ¿no? Y aparecen documentos. Por ejemplo, en un caso así, apareció una copia original. Tú que eres notaria, sabrás, en aquel tiempo las copias las hacían los notarios, ¿no? Sí, Porque pues claro. no había, y tenía que tener En el manuscrito. manuscrito, ¿no? Firmada por el notario al calce. Y tenemos una copia original del documento de rendición de los españoles. Y apareció en Europa, ¿sí? Y pues nos dimos a comprarlo, ¿no? Y se trajo y está en el museo. Es una pieza interesantísima. Y así como eso, muchas cosas. Entonces, pieza a pieza, cosa a cosa, dato a dato, vamos construyendo la historia de una ciudad. Y así como hay ciudades que se enorgullecen de su historia, y pongo, por ejemplo, Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores, Querétaro, Morelia, Puebla, etcétera. A esas ciudades vas a comer rico, vas a pasear por el centro histórico, vas a ver arquitectura colonial, pero vas a conocer su historia. Fíjate que me tocó en Aguascalientes, caminar por Aguascalientes y ver en los edificios una placa que dice quién fue el constructor, en qué año. Eso está muy interesante que se haga. Por supuesto, hay mucho trabajo por hacer que tiene que ver con el rescate histórico del centro. Yo veo un gran interés en la licenciada Mónica ahora en trabajar los temas del centro histórico. No ha sido fácil. Tú sabes, el proyecto del centro histórico viene desde los 90s, con los primeros desarrollos que se hizo cuando se hizo el estacionamiento subterráneo, pues se arregló toda la plaza, ¿no? Vino en aquellos tiempos el presidente Cedillo, en los tiempos de Fernando Azcárraga, pues se arregló toda esa zona, se arregló el edificio de la aduana, pero después se hizo el fideicomiso del centro histórico y se arreglaron las principales calles y se arregló la plaza de armas y las peatonales. Hace, nosotros que somos de aquí, pues hace 30 años eso no existía. Tú No, ibas al claro que centro y no. estaba muy feo, muy abandonado. Después del 55, del ciclón del 55, Tampico fue decayendo y el centro histórico y la Isleta Pérez y todo se fue abandonando. Todo el mundo se vino para el norte de la ciudad y algunos hacia Altamira, ¿no? Entonces, el regresar al centro histórico es un proceso que todo el mundo dice, es que no, es que tenemos 30 años trabajando y nos faltan otros 30, ¿sí? Pero el ciudadano, el funcionario, las instituciones, la gente, pues tenemos que animarnos entre nosotros, pues si no nos echamos porras entre los tan pequeños, ¿quién? Claro, y tenemos que asistir. Yo acabo de ir a la pequeña Nueva Orleans, que está muy bonito, la verdad, que la casa es muy bonita también y que está conservada con muchos pues muebles antiguos, ofrecen un buen servicio. Al Museo de la Ciudad voy muy seguido también y hay que ir a sentarse a la plaza. Así es. Están ofreciendo ahora, pusieron, además del Degas, pues hay un Curay. Está muy interesante, la verdad, irte a apreciar la catedral, el kiosco, que a veces dices, esto estaba aquí, y porque pasas por ahí y no volteas, no admiras. Qué interesante, ¿eh? Así es, y vienen muchas iniciativas más, te digo, hay una fuerte posibilidad de que ya por fin se dé la reconversión
digamos que del edificio de la aduana para que sea un lugar turístico. Pues viene el de Gas Hijas de Tampico, que está ahí, pues ahora sí que en la Plaza Hijas de Tampico va a quedar súper bien. Al lado del mercado municipal. Del mercado municipal. Que muy bien, una terraza tiene, padrísima. Así es, bueno, pues las tortas de la Barda se han posicionado internacionalmente, antes no eran tan importantes, ahora son muy importantes para todos los turistas. Los tranvías, pues están muy bien ahora, el sistema de tranvía, los pontones o las lanchas, estas por el canal de la Cortadura. Tampico está ofreciendo otras cosas. O sea, yo el otro día, te digo, traía un grupo también donde venían algunos extranjeros y nos fuimos allá por el canal de la Cortadura y después caminamos hacia la Laguna del Carpintero. Y entonces así de repente les dije, vénganse, y entonces caminamos y después nos subimos ahí al Plaza Laguna, en un restaurancito que está allá arriba, ¿no? Sí, padrísimo. Entonces nos tomamos un vinito, una cervecita desde allá arriba y veías la laguna y veías ahí atrás la feria y veías el centro de convención. Y dices, oye, esto está padrísimo. Está padrísimo. Es también padrísimo. Yo fui al 360, que está ahí el Supercrim, y caminas hacia el metro y está muy bonito estar Muy ahí en bonito. ese Entonces, puente. Esto de pasión por la historia, motivo de que me invites, es eso. Es animar, es convencer, es llevar, es enseñar, es mostrar, es difundir. Es enamorarte de tu ciudad. Eso es un trabajo que no se hace por una persona, lo hacen los guías de turistas todos los días, lo trabaja el señor, el taxista, el que vende el cocodrilo, el que intenta dejar limpio, el que mantiene ahí. Es un trabajo de todos y necesitamos sumarnos y por eso te agradezco muchísimo la oportunidad que me das para platicar esto, porque realmente Tampico está en un gran momento. Estoy seguro que Tampico va a seguir creciendo. Este año tuvimos un crecimiento muchísimo del turismo. O sea, La zona conurbada, hace 10 días, creo, un sábado, estaba impresionante como si fuera Semana Santa, que dije, ¿qué está pasando? ¿Qué fecha es? ¿Hay puente, no? Así es. Era un sábado, qué padre, ¿verdad? Y la playa Miramar ha crecido muchísimo y se ha posicionado. Y Altamira, que si la Isla de la Esperanza y que si la zona ahí de Champayán, que se tienen la playa Tesoro, que si ahora tienen un tranvía que también turístico. Le están echando todos muchas ganas. Ahora nada más tenemos que sumarnos la sociedad de Tampico. O sea, la sociedad, los amigos de toda la vida, la gente que diga, pues turistea en tu ciudad, ve y haz el gasto, échale ve, siéntate ahí, como si estuvieras en Querétaro, o como si estuvieras en San Miguel de Allende, o como si estuvieras en Guanajuato, ¿sí? Ya no te digo como cuando estás en París o cuando estás en Madrid, no, bueno, a final de cuentas alguna vez lo haces. Porque la verdad es que cuando vamos a otras ciudades siempre queremos ir al mercado a comer. Claro. ¿Por qué no ir al mercado? ¿Por qué no ir al mercado? Yo voy mucho ahí a los taquitos de barbacoa de Sabino, buenísimos, que están muy ricos, las aguas, ya no me acuerdo los nombres, pero regularmente un domingo me voy siempre temprano a desayunar al mercado. Por supuesto, y caminar la peatonal Díaz Mirón y conocer las diferentes zonas y voltear a ver esa arquitectura del tiempo del auge petrolero, mezcla de Art Deco con Art Nouveau, que nos hizo famosos a nivel internacional y saber que ahí se firmó la película del Tesoro de la Sierra Madre y ver a Pepito el Terrestre o a Humphrey Bogart en estatuas, esculturas junto a Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Entonces, yo lo que creo, y estoy convencido de ello, es que el ciudadano tiene que vivir su ciudad, pero también de vez en cuando como turista, y enamorarse de su ciudad, y conocer su historia, y hacernos partícipes de este resurgimiento, de este nuevo Tampico. Estamos construyéndose entre todos, todos los días, todos los días. Nada más que hay que hacerlo conscientemente para sentirnos partícipes de esta pasión por la historia. Y fíjate que hay muchas también actividades culturales gratuitas, tenemos una gran oportunidad cultural en nuestro teatro hermoso, que es increíble tenerlo. Hay que también participar en la conservación y en la restauración, porque se requieren, pero muchos espacios culturales donde se hacen grandes eventos que a veces da tristeza que el promotor, el productor, el artista se esfuerzan demasiado, venden un boleto a lo mejor en 200 pesos y no va gente, pero tráeles un, cómico que dice 20 groserías por segundo y se llenan esos espectáculos. Y esa es la misión
de muchos de nosotros que tenemos que estar hablando también bien de lo que se produce en Tampico, de la cultura, de los artistas, de la gente que tiene mucho talento. Y fíjate que yo quiero comentar algo. Tú fuiste una punta de lanza, pero además qué bueno que fuiste porque eres muy convincente, tienes toda la preparación del mundo. Creo que Dios te encomendó esta tarea. A lo mejor otra persona no hubiera sido tan convincente para empezar con todo este trabajo de tantos años. Y muchas gracias por eso, David. Y que aparte no has tirado la toalla porque, como tú dices, a lo mejor en la primera carrera que estudiaste, tus padres o tus maestros te decían, aquí vas a ganar más dinero. Eso no se trata de ganar a lo mejor económicamente, sino que es una alegría, una felicidad, el sentirte bien con lo que haces, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú como persona en todo ese trabajo que has recorrido ya más de 30 años? Pues muy contento, definitivamente agradecido con Dios, sobre todo la salud siempre por delante. La verdad que el tener una familia a la que me siento muy cercano, amigos de toda la vida, amigos que aprecio con tú misma, gente que hemos trabajado y nos hemos visto por aquí toda la vida, ¿no? Entonces, cuando voy por ahí, voy saludando gente y me encuentro a las personas y me dicen, oye David, tú tantos años trabajando con ese, sí, me siento muy contento. Digo, más allá de que sí creo que pues yo soy un historiador profesional, que me dedico a esto, o sea, yo no ando haciéndolo de hobby, o sea, es un trabajo y lo veo con esa responsabilidad. También considero que es mucho o casi prácticamente la mayoría de mi tiempo lo dedico a consejos, a participación ciudadana, a ayudar, me invitan a dar pláticas aquí y allá y voy con mucho gusto, porque necesitamos participar. O sea, yo estoy convencido de que el ciudadano tan pequeño tiene que participar. Oye, has escrito 8 libros, nos estabas contando antes de empezar el programa, y también has tenido reconocimientos importantes. Platícanos un poco de eso. Yo sé que a veces la gente dice, soy muy sencillo, pero platícanos, es importante pues platicar de los logros a través de los reconocimientos. Sí, bueno, sí es importante decirlo. Los reconocimientos no es otra cosa más que una pequeña foto en el camino, ¿no? Es para saber que uno no anda haciendo locura y media, ¿no? Está bueno saber que de repente hay esos momentos. Pero casi todos mis reconocimientos, y me gusta decirlo, han sido de forma, digamos que colegiada, ¿sí? De alguna forma, gracias al trabajo de todos los compañeros de Rescate Histórico de México, gracias a eso, bueno, pues nos dieron la medalla de Ciudadano Ilustre, la José de Escandón, que es una presea que se da y pues te sientes muy orgulloso que tu ciudad seas como que ciudadano ilustre, pues oye padre. Recibí la Jaiba de Oro también, pues en nombre de Rescate Histórico también, pues te sientes muy bien, es un reconocimiento bonito en la Ciudad de México. Ganamos 2 premios History Channel Latinoamérica con investigaciones de estas, con lo de los zócalos, de las plazas, tanto de armas de la libertad como la de la Ciudad de México, el asunto de los dragones, pues son reconocimientos que se siente bien que a nivel internacional te los den. Entre muchas otras cosas, o sea, la verdad que el hacer cosas buenas, nadie lo hace para ver si te lo reconocen, ¿sí? Pero si te lo reconocen, dicen, bueno, por lo menos no he estado haciéndolo tan mal, ¿no? Porque también después es árido y a veces cuando recibes críticas y cuando también, pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todos y después también haces cosas que... Oye, de eso te iba a preguntar en aquel entonces que eras muy joven, porque ahora pues ya eres todo un historiador con toda una presencia, pero cuando eras muy joven que empezaste a contar esto, que tenías a lo mejor 29 años también, ¿no te salió alguien que dijera, no, eso no es cierto? Por no supuesto. Yo he tenido a mis barradas particulares, a mis extraños enemigos, ¿no? A mis extraños enemigos siempre los tengo ahí presente. Pero es lo que te digo, es lo que me hace trabajar más. Algunos en particular, en un principio, nunca se los agradecí personalmente. Sí lo he hecho público y ahorita lo voy a hacer.
que al criticarme hicieron pasar este tema de la página 7, que era la página de cultura, a la primera página. O sea, si no hubiera tenido yo con quién pelearme, ¿sí? Esto se hubiera perdido en un tema cultural. Y de repente saltamos a la primera plana y se hizo la polémica y entonces me empezaron a entrevistar y, oiga, y usted, no sé qué. Entonces yo lo que hice fue, hice un sustento histórico, se lo llevé a las personas que tenían que saberlo. Digo, aquí está, para que no digas que no. Pero lo demás déjenlo porque es lo que mantiene viva ese yin y el yang, ese constante, pues te obliga a mejorar y te obliga a hacerlo mejor. Entonces, cada vez que te recibimos críticas y todo, no, hombre, pues, al contrario. Gracias. Para eso estamos, para echarle más ganas, ¿no? Claro. Y si no, pues entonces quiere decir que, pues, que tampoco importa tanto. Entonces, tampoco nos gusta que se pasen ya cuando se empiezan a empezar a meter. Pero en un tema académico y en un tema de desarrollo, pues más cabezas piensan más, hay que proponer, hay que conocer, hay que reconocer también. Cuando pues, no está tan muy, pues, podemos hacerlo mejor, pero yo considero que es muy importante eso. No, digamos que no nos gusta, pero tampoco le sacamos, al contrario, me parece que es importante. Oye, David, y todo lo que tenía nuestro amigo Marcos en su casa, ¿cómo lo vamos a rescatar? Yo recuerdo que fui a entrevistarlo antes de morir como 3 veces a su casa y eran cajas, cientos de libros. Es una parte importante que hay que trabajar y yo creo que te corresponde a ti. Sí, lo tengo pendiente. Ahora que estuvo el Museo de la Ciudad, intentamos acercamientos sin mucho éxito. Creo que así como se perdió todo el acervo del padre Carlos González Salas, que él tenía una gran biblioteca y prácticamente todo se perdió, también pues todo lo de Marcos se perdió. O por lo menos está por ahí, espero que esté resguardado. Pues hay que rescatarlo pronto porque los papeles y todo aquí con la humedad, con las cucarachas, todo se va perdiendo, ¿verdad? Se va perdiendo. Creo que sí, pero pues son tantas las tareas, estimada Liliana, que no nos da la vida para tanta cosa, ¿no? Ya sé. Con tanto proyecto que traemos y tantas cosas. Oye, pero pues próximamente ya que tengas así como la agenda de la celebración o la conmemoración de la victoria de 1829, 200 años, pues vuelves a venir, ¿no? Pues aprovecho. O con otro proyecto, ya que empieces lo del Museo Gándara. Aprovecho, el próximo jueves 21 tendremos el evento ahí muy sencillo, pero muy importante, como cada año, en la Plaza de la Libertad, el 21 de agosto, que se hace la celebración de la batalla de Tampico. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Jueves 21 de agosto, Jueves, ¿ya? Ya, la próxima semana. A las 9 de la mañana. El viernes 22 voy a dar una conferencia, como las que doy de forma conmemorativa en el museo, a las 7 de la noche, sobre la batalla de Tampico. Y el 11 de septiembre, nuevamente, tendremos evento en la aduana, donde dispararemos el cañón, como cada año, al evento en la plaza, allá en la aduana de Tampico, y en la noche conferencia también en el museo. Mándame todas las invitaciones con la información para compartirla en nuestra página, que por cierto ya tenemos un canal de YouTube, porque me dijo David que te van a borrar en 30 días todas las entrevistas y yo, ¿cómo? Entonces ya estamos avanzando en hacerlo un poco más formal. Definitivamente hay que darle más tiempo a la pasión que al trabajo y ahí se lo estamos dando. David, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Quedan muchas cosas pendientes por platicar, nos estaremos viendo y creo que todos mis amigos están muy contentos por tu charla, por todo lo que hemos aprendido. Gracias. Y la verdad, muchas gracias. Pues yo te agradezco muchísimo, Liliana, la verdad que la oportunidad que tengo de compartir este tipo de cosas, más allá de los museos, el trabajo de tanta gente, tanto en Rescate Histórico de México como en Proistur con la doctora Milagros, toda la gente que trabaja en los museos, que son nuestros amigos y que todos los días atienden gente y todo, están gracias a esta pasión por la historia, la verdad que te agradezco muchísimo y estoy seguro que Tampico tiene un glorioso pasado y un brillante futuro, segurísimo. Así es. Bueno, amigos, nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.